Hola, hoy nos sumergimos en una filosofía milenaria, el estoicismo. Vamos a explorar juntos dos de sus fuentes más potentes. Así es, tenemos delante fragmentos de las disertaciones de Epicteto, bueno, lo que nos legó su discípulo Arriano, con notas y demás. Y también las meditaciones de Marco Aurelio, esas reflexiones tan personales, ¿no? Casi un diario. Exacto, también con sus introducciones para ponernos en situación. Dos textos clave. Y nuestro plan es, bueno, intentar destilar la esencia de estos dos gigantes. Que además tienen perfiles muy distintos. Totalmente. Epicteto, que fue esclavo y acabó siendo un maestro influyente, Una historia increíble, sí. y Marco Aurelio, nada menos que el emperador, el hombre más poderoso del mundo, reflexionando ahí, en la cumbre. Justo. Queremos ver qué ideas prácticas nos pueden servir hoy. Eso es, y captar esos matices diferentes que ofrecen, aunque la base filosófica sea la misma, claro. Es un punto de partida estupendo, porque el estoicismo siempre fue muy práctico. Centrado en la virtud, la razón, vivir en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Correcto, pero el contraste entre ellos le da una chispa especial. Epicteto enseña de forma muy directa, casi como un entrenador personal del alma. Forjado en la humildad, la adversidad. Sí, Y Marco Aurelio. es casi como escuchar sus pensamientos, ¿no? Intentando aplicar todo eso en medio de las presiones del imperio. Presiones brutales. Guerras, plagas, intrigas. La misma filosofía, pero vista desde ángulos muy diferentes. Uno desde la enseñanza, la disciplina pura, digamos. Y el otro desde la autoaplicación en circunstancias extremas. Uno te enseña a construir la fortaleza interior. Y el otro a mantenerla cuando todo intenta derribarla. Dos caras de la misma moneda estoica. Muy bien explicado. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por el núcleo, esa idea central del estoicismo práctico. La que Epicteto presenta tan claramente al principio de las disertaciones. La famosa distinción, ¿no? Entre lo que depende de nosotros y lo que no. Fundamental, sí. Epicteto lo deja meridianamente claro. Hay un ámbito donde somos soberanos y otro donde no tenemos control. ¿Y qué depende de nosotros exactamente? Pues nuestras opiniones, nuestros juicios sobre las cosas, los impulsos a actuar, deseos, aversiones. O sea, nuestra respuesta interna, nuestra voluntad. Exacto, lo que llamaban la proairesis, nuestra capacidad de elegir cómo respondemos. Esa proairesis suena a concepto clave. Es como nuestra facultad de decisión. Es más que eso, es nuestra capacidad de asentir o no a las impresiones, de dirigir nuestra intención. Epicteto la ve como nuestra verdadera esencia. Lo único que, según él, los dioses nos dieron en plena propiedad. Nuestro único poder real intransferible. Y lo que no depende de nosotros es, básicamente, todo lo demás. Efectivamente. El cuerpo, la salud, las posesiones, la reputación, el estatus, lo que hacen otros, los eventos externos. Todo eso está fuera de nuestro control directo. Y ahí está la clave de la infelicidad, según Epicteto. Confundir estos dos ámbitos. Intentar controlar lo incontrolable o descuidar lo único que sí podemos gobernar, nuestra mente. Justo. La serenidad viene de centrarse en cultivar esa respuesta interna correcta y aceptar lo demás con ecuanimidad. Me llama la atención algo que dice Epicteto sobre la razón, que es la única facultad que puede examinarse a sí misma. Sí, es una idea potente. La gramática juzga la escritura, la música la melodía. Pero solo la razón juzga sobre si escribir o cantar y sobre sí misma, como una herramienta que se autorrepara. Precisamente. Y eso subraya la importancia absoluta de la vida interior en el estoicismo. Y aquí conectamos directamente con Marco Aurelio, ¿verdad? Directamente. Él no lo expone como una lección, pero sus meditaciones están llenas de recordatorios para aplicar esto. Sí, habla de la facultad rectora, el hegemonicon, como una ciudadela interior, Invencible, dice, si se repliega sobre sí misma y actúa con justicia. sin dejarse arrastrar por lo externo. Se recuerda a sí mismo que los eventos no son buenos ni malos. Sino que es nuestro juicio lo que los hace parecer así y nos perturba. Ambos buscan esa fortaleza interior, ese refugio de paz y libertad. Un refugio que no dependa de la fortuna externa. El valor está solo en nuestros juicios y acciones virtuosas. Vale, si la clave está ahí, en la vida interior, profundicemos un poco. ¿Qué significa cultivar la razón, la virtud, los pensamientos para ellos? Para Epicteto es central. Llega a decir que no somos un pobre trozo de carne. O un poco de barro y agua, muy gráfico. Nuestra identidad real, lo que nos conecta con lo divino, es la capacidad de razonar. La inteligencia. El cuerpo es solo un instrumento.
Nos pide identificarnos con la mente, no con nuestras limitaciones físicas. Y Marco Aurelio recoge esa idea con una fuerza increíble al hablar del poder de los pensamientos. Esa frase famosa, el alma se tiñe del color de sus pensamientos, es potentísima. Sugiere que moldeamos nuestra realidad interior con los pensamientos que elegimos. Somos arquitectos constantes. Y esto les lleva a la conclusión de que la virtud es el único bien verdadero. Una conclusión radical, sí. Todo lo demás, salud, riqueza, fama, incluso la vida, son indiferentes. Marco Aurelio lo dice claro. La pobreza, la enfermedad, la muerte, nada de eso puede corromper nuestro carácter. Nuestra capacidad de ser justos, valientes, moderados. Por tanto, no son males reales en sí mismos. Y eso conecta con lo que decías antes de Epicteto sobre el progreso. Sí, que criticaba a los que sabían mucho de Crisipo, otro estoico importante, pero no mejoraban su vida. El progreso no es acumular teoría, sino alcanzar la tranquilidad aplicando la virtud día a día, no es erudición vacía. La meta es la serenidad del alma. Y ahí entran esos términos, ¿no? Apateia y ataraxia. Exacto. No apatía en el sentido moderno, sino un equilibrio interior fuerte. Apateia como liberación de pasiones perturbadoras. Miedo, ira, deseo desmedido. Y ataraxia como esa calma mental profunda. Ese es el fruto de vivir virtuosamente, usando la razón y aceptando lo incontrolable. Entendido. Hemos explorado bastante el mundo interior, esa ciudadela. Pero claro, vivimos fuera, interactuamos con otros. ¿Cómo ven esa relación? Pues ambos adoptan una perspectiva muy amplia para su época, el cosmopolitismo. Se ven como ciudadanos del mundo. Sí, Epicteto rechazaba la distinción entre griegos y bárbaros. Todos somos parte de una comunidad ética universal por la razón compartida. Y Marco Aurelio habla de la ciudad común, de la humanidad. Insiste en que estamos hechos para cooperar. Que el bien del animal racional es la sociedad. Actuar por el bien común es su propia recompensa. Hay un fuerte sentido de responsabilidad social. Y esto, claro, influye en cómo tratar a los demás, incluso cuando fallan. Al que vienen algunas ideas, desafiantes. Como la de Epicteto sobre la tolerancia. Cita a Platón. Nadie se priva voluntariamente de la verdad. Es decir, si alguien actúa mal, es por ignorancia, porque no ve claro lo bueno. Y añade esa perspectiva tan pragmática. Si tu vecino es problemático, es problema suyo. Para ti, en cambio, es una oportunidad para ejercitar tu paciencia, tu moderación. Como si fueran entrenadores personales gratuitos para la virtud. Cuesta un poco, ¿eh? Desde luego. Y Marco Aurelio va por una línea similar. ¿Qué dice él ante la falta ajena? Se aconseja a sí mismo. Que él se ocupe. Su disposición y su acción son suyas. No dejes que su error te perturbe. Vuelve a la idea de que actúan mal involuntariamente, por ignorancia. Y recuerda algo muy útil. Nuestra propia ira por la ofensa a menudo duele más que la ofensa misma. Entonces, el consejo es ser benévolo, intentar mostrar el error con suavidad, sin humillar. Pero, sobre todo, no permitir que la acción del otro controle nuestra reacción y nos aleje de la virtud. Suena admirable, pero ponerlo en práctica cuando te hieren, es complicado. Sin duda. Ellos mismos lo sabían. Y eso nos lleva a pensar en cómo aplicarlo hoy. ¿Dónde queda la justicia? Poner límites. Es una tensión interesante. El enfoque estoico no es negar la acción, sino mantener nuestra integridad al responder. Exacto. Centrarse en la respuesta serena y moralmente correcta. Hablemos de otro pilar. La relación con la naturaleza, el destino, el cosmos, la aceptación. Vivir conforme a la naturaleza es quizá el lema central. Para Epicteto, es entender y aceptar nuestro lugar en el orden cósmico. Seguir la voluntad de la naturaleza universal, que él identifica con la razón divina o Zeus. Reconocer que somos una pequeña parte de un todo mayor y actuar en consecuencia. Marco Aurelio lo expresa de forma muy bella, ¿no? Habla de amar lo que nos sucede, lo que el destino teje para nosotros. Como parte necesaria del gran tapiz del universo. Reflexiona sobre cómo la naturaleza se deleita en el cambio constante. Nada es permanente. Y eso es parte del orden natural. Y esta aceptación radical se aplica directamente a un gran tema: la muerte. Los estoicos no la ven como una tragedia a temer. Para nada. Es un proceso natural, inevitable. Epícteto usa esa analogía de la hora en el día. Existe, cumple su función
Y pasa, así debemos ser. Presentes en nuestro momento y aceptando el paso. No temer la forma de morir, sino la muerte misma como parte del ciclo. Y esa frase enigmática, la puerta está abierta. ¿Qué significa realmente? Generalmente se interpreta como la aceptación última de la muerte como liberación natural. Algunos sugieren que podría incluir el suicidio en casos extremos, aunque es debatido. El punto central es quitarle el miedo irracional a la muerte. Marco Aurelio también la aborda con una calma asombrosa. La llama misterio natural. Una simple disolución en los elementos, nada vergonzoso. La compara con nacer, crecer, envejecer. Solo otra operación de la naturaleza. Y esta misma aceptación se extiende a todas las dificultades. Epicteto pone el ejemplo de Hércules. Que necesitaba los trabajos imposibles para ejercitar su fuerza y virtud. Las dificultades no son males, son oportunidades para usar las facultades que nos dio la naturaleza. Resistencia, magnanimidad, paciencia. Me encanta esa imagen de Marco Aurelio, creo que del libro séptimo, que la facultad rectora convierte cualquier obstáculo en material para la virtud. Como el fuego que transforma en llama todo lo que se le arroja. Los impedimentos se vuelven combustible. Es crucial entender que la aceptación estoica no es pasividad. No es resignarse y ya está. Es un reconocimiento lúcido de la realidad, lo que podemos y no podemos cambiar. Que nos permite enfocar la energía en actuar virtuosamente, sin quejas inútiles. Exacto. Sin luchar contra lo inevitable. Y esto nos lleva de vuelta a un punto clave. La filosofía no es un juego intelectual, es para vivirla. Epicteto es muy duro con esto. Durísimo. Ya vimos cómo criticaba a los eruditos que no mejoraban su carácter. Tiene frases como, nunca busques la teoría en un sitio y el progreso en otro. O cuando exige ver un ejemplo vivo, alguien que demuestre los principios con actos. Para no tener que citar siempre a los muertos, decía. Y esa pregunta demoledora, ¿de qué sirven los teoremas si mi hijo muere o si afronto la tortura? La filosofía tiene que servir para la vida real, para los momentos duros, o no sirve para nada. Pura pragmática. Y Marco Aurelio, de forma más íntima, es la encarnación de ese esfuerzo. Sus meditaciones son eso. Un ejercicio continuo de autoexamen y aplicación en medio del caos imperial. Guerras, plagas, traiciones. Su gratitud a maestros, como Rústico, que le enseñaron a mejorar su carácter, no solo a admirar palabras, es significativo. Totalmente. Muestra que valoraba la práctica por encima de la teoría. También es interesante la imagen que dan del filósofo ideal. Epicteto describía al cínico ideal. Una figura que admiraba por su coherencia. Sí, alguien austero pero limpio, atractivo, fuerte. Cuya vida entera es un testimonio del poder de sus principios. No un ermitaño descuidado. Y Marco Aurelio valora la capacidad de mantener la sencillez y la calma interior incluso en un palacio. Rodeado de lujo, demuestra que es una actitud interna, no depende del entorno. La filosofía se vive desde dentro, estés donde estés. Bueno, después de este recorrido tan intenso, ¿cómo podríamos resumir la esencia de lo aprendido? Pues mira, yo diría que la convergencia clave es esta. Nuestro verdadero poder, nuestra libertad, está solo en nuestra respuesta interna. En cómo juzgamos, en dirigir nuestra voluntad, la proiaresis hacia la virtud. Exacto. Las circunstancias externas, lo que el mundo llama bueno o malo, no definen nuestro valor ni nuestra felicidad real. La virtud, sabiduría, justicia, valentía, moderación, es el único bien real, la meta. La razón es la guía para alcanzarla, y la aceptación serena de lo incontrolable. Incluyendo las acciones de otros y nuestra propia muerte. Es el camino hacia esa tranquilidad profunda, la apatía, la ataraxia. Una hoja de ruta clara, aunque nada fácil de seguir, hacia la resiliencia y la paz interior. Muy cierto. Y ambos son muy conscientes de la dificultad. No es una solución mágica. Es una práctica constante, una disciplina diaria. Vigilancia, esfuerzo, autocorrección. Un camino, no un destino al que se llega y ya está. Y precisamente por ser un camino, quizá podamos dejar una última reflexión abierta. A ver. El estoicismo nos da herramientas potentísimas para la fortaleza individual, sí, pero si lo traemos a hoy, surge una tensión, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? A cómo equilibrar esa aceptación serena de lo que es, que podría incluir injusticias, desigualdades, con el impulso actual de luchar por el cambio. Claro, de transformar esas circunstancias externas que el estoicismo clásico llamaría indiferentes. Es una tensión real. ¿Puede esa serenidad interior coexistir con una empatía que nos mueva a actuar contra el sufrimiento ajeno, incluso si sus causas son externas?
Causas que, según la doctrina estricta, estarían fuera de nuestro control. Es la gran pregunta. ¿Cómo se integra esa aceptación estoica con las complejidades de las relaciones humanas modernas, que a veces piden vulnerabilidad, implicación emocional? Más allá de la benevolencia racional y el deber social que ellos enfatizaban, es un punto crucial. Son preguntas complejas, claro, quizás sin respuesta única, Probablemente no la tengan. pero plantearlas, reflexionar sobre esta tensión entre aceptación interna y acción externa, Puede ser una forma valiosa de dialogar con esta sabiduría antigua hoy. y ver cómo puede enriquecernos o dónde necesita adaptarse para el siglo XXI. Una invitación a seguir explorando, a no dar nada por sentado, a mantener viva la conversación con estos gigantes. Exacto. Y con esa invitación nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un placer. Hasta la próxima.